pasa. ¿Qué les digo? Que estoy ahorita saliendo y reflexionando sobre lo que han sido esta última semana, una semana de locos, porque esta semana en los Estados Unidos ha sido la semana vinculada al Viernes Negro. El Viernes Negro, ya les voy a explicar un poco lo que yo sí recuerdo del Viernes Negro. Cuando llegué a Estados Unidos no había Viernes Negro. El más importante día del año, que era el Día de Acción de Gracias, que fue este jueves, era un día de recogimiento, un día de pasarlo en familia, de sentarse a comer pavo. Bueno, ustedes más o menos saben la tradición del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, el Día de Acción de Gracias, después de ese día solemne en el cual, en una forma laica, sin ninguna relación, sin ninguna religión en particular, porque el Día de Acción de Gracias no es un día religioso, en el sentido de que no pertenece a ninguna religión. Entonces, es un día de celebración, es un día festivo aquí en los Estados Unidos, pero no es particularmente un día religioso, aunque muchos lo toman de esa manera. Bueno, lo cierto es que había que arrancar la temporada del año en la cual la mayoría de las empresas hacen sus ventas, que es la temporada prenavideña o navideña. Y por lo tanto, había que estimular el consumo para que la gente aprovechara tempranamente, empezara a gastar su dinero y empezara la temporada navideña. Una temporada tremendamente importante para la economía, por lo menos en los países como Estados Unidos, países capitalistas, es muy importante que la gente consuma. Entonces, y ahora voy a hablar un poco de eso, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que les estaba diciendo, eh, yo vengo de una Venezuela preconsumista, ¿no? O sea, en otras palabras, la Venezuela en la que yo nací los primeros años, en la década de los 50, era una Venezuela austera, una Venezuela good morning, una Venezuela donde la mayoría de las personas no tenían crédito, donde la mayoría de las personas gastaban el dinero que ganaban, que producían, lo cual los limitaba mucho en sus gastos, pues, porque si usted usaba su sueldo para pagar su comida y su renta, no le quedaba mucho lo que se llama el dinero discrecional, ese dinero que uno puede gastar sin necesidad de cubrir una función en particular, sino usted lo gasta por capricho. Se llama gasto discrecional. Hay gasto necesario y hay gasto discrecional. Bueno, en la Venezuela y en muchos países similares, good morning, sencillamente la gente vivía de lo que tenía en el bolsillo o de lo que tenía en el ahorro. Había un gran estímulo al ahorro, se pensaba que la gente gastadora pues no prosperaba y que la mejor manera de mejorar la calidad de vida era ahorrar y ahorrar y ahorrar. Era curioso porque ni siquiera había concepto de inversión. La gente llamaba a ahorrar simplemente meter el dinero en una cuenta en el banco para ganar un modesto interés. O sea que tampoco había la inversión como tal de invertir en acciones o ese tipo de inversiones en bienes de capital, porque realmente la bolsa en nuestros países, la bolsa de valores era un recinto muy exclusivo de gente que tenía dinero y que sabía de eso. La mayoría de los venezolanos no sabían nada del mundo bursátil, no se conocía. Hasta que el profesor Pedro Palma empezó a hablar de economía en televisión, nunca había habido mucho interés de parte del público en general de estar invirtiendo en acciones de Sibenza y de muchas otras empresas de electricidad de Caracas, etc. Eso vino mucho después. Para la década de los 50 la gente era modesta en todo. Y los, los almacenes, las tiendas, esencialmente vivían de la persona que podía en un momento dado gastarse parte de sus ahorros, o sea que tampoco tenían grandes ventas. Lo cual hacía que la economía fuera modesta y el dinero no circulara mucho. Eh, Sin embargo, vinieron nuevas tendencias en el mundo capitalista que vieron la oportunidad de desarrollar el crédito para todo el mundo. Se inventó la tarjeta de crédito. Según mis fuentes, la tarjeta de crédito se inventa cuando un millonario que invitó a un gentío a un restaurante muy famoso, creo que fue en la ciudad de Chicago, y a la hora que llegó la cuenta se dio cuenta que no tenía
dinero para pagarla y pasó una vergüenza enorme y entonces agarró en una servilleta y escribió un vale por el valor de la cena y le dijo al mesonero, tenga esto y mándelo a mis oficinas y ahí le van a pagar su factura. Pero en este momento no tengo con qué pagar. Bueno, salió de ahí, pensó, caramba, esto le debe estar pasando a mucha gente adinerada que necesitan en un momento dado la disponibilidad de pagar algo y no tienen suficiente efectivo encima para sufragarlo, ¿no? Entonces, a menos que fuera un negocio habitual, bueno, si ya le era conocido en un restaurante no tenía problema, pero si nadie lo conocía, esa servilleta podía no valer nada, ¿no? Entonces de ahí salió con la idea de crear una tarjeta exclusiva para un club de gente con dinero que les permitiera sacar esa tarjeta, cancelar cualquier compromiso que tuvieran y que las facturas se las pasaran después a sus oficinas y ellos pagarlas, ¿no? Y así se mantuvo las tarjetas de crédito. Diners fue una de las primeras, que se llamaba así precisamente para aquellas personas que salen a cenar. Dining es cenar, o salir a comer, dining. Y entonces así se llama la tarjeta, para aquellos que salen a comer, Diners Club, el club de los diners, el club de los que salen a cenar y que tienen plata para pagar la cuenta y no cargan dinero en efectivo. Bueno, así surgieron esas tarjetas, pero para tener una tarjeta de esa uno tenía que tener un buen capital en un banco y una solvencia económica comprobada. Sin embargo, surgieron nuevas teorías económicas que decían la riqueza y el crecimiento económico viene del consumo. En la medida en que se facilita el acceso a consumir, crece la economía, aumenta la oferta del mercado, se crean nuevas empresas, se crean nuevos productos y servicios y se paga por adelantado en cuotas, ¿no? Y empieza a popularizarse y a masificarse lo que se llama el crédito. Y hoy es tan grande que aquí hay gente que todavía no tiene un empleo, le mandan una tarjeta de crédito para que se endeude, ¿no? Y eso nos lleva al centro del programa de hoy, que es el hiperconsumismo o la cultura del consumo. ¿Es buena, es mala? ¿Lo arruina a uno, lo endeuda a uno para siempre? ¿Puede permitirse una economía funcionar con un crédito limitado? Aquí están alarmados porque la cantidad de endeudamiento con tarjeta de crédito en los Estados Unidos ha llegado a límites alarmantes. Se estima que por cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos, cada uno de ellos debe $7,000, 7 a 8 mil dólares debe en tarjeta de crédito, lo cual significa que hay mucha gente con deudas muy superiores a eso. Pero si agarramos el monto total de la deuda de tarjeta de crédito y la dividimos entre los 320 millones de habitantes de los Estados Unidos, da alrededor de 7,000, 8,000 dólares por persona, lo cual es el más grande que nunca haya habido. O sea, la gente está con una deuda enorme en tarjeta de crédito y deuda que no están pagando en forma regular, ¿no? O sea, que te endeudas por 2,000, 3,000 dólares, los pagas y lo pones en cero y vuelves a empezar, sino que están en un pago mínimo con intereses extraordinariamente altos y no terminas de pagar esa deuda nunca. Es lo que se llama un crédito rotativo, ¿no? Te sigues comprando, sigues pagando parcialmente, pero sigues endeudado. Y por supuesto, las compañías ganan muchísimo porque sacan dinero de los vendedores de productos y sacan dinero de los consumidores de productos. Bueno, pero todo esto lo digo es porque hay un concepto económico que es muy interesante para los que venimos de una sociedad que no era una sociedad de consumo, donde la gente era prudente, la gente solo compraba lo que necesitaba. Había un gran cuestionamiento al aparentar algo que no es, o sea, se veía muy feo que la gente aparentara ser rico cuando no era. La gente era más bien austera, no se rodeaba de signos externos de riqueza, eso se veía poco elegante, que una persona usara joyas todo el tiempo y relojes caros, etc. Pero con el auge del ingreso petrolero se puso de moda en Venezuela, por lo menos la Venezuela que yo viví en los años 70, el hecho de mostrar riqueza, mostrar que te está yendo bien, tener el último automóvil y tener cosas que uno no necesita.
Y lejos de pasar a ser criticable, pasó a ser el estándar. En otras palabras, la gente vivía para salir a comprar. El asunto es que hay una teoría económica que dice que se llama la paradoja del ahorro. Y es que la sociedad donde todo el mundo ahorra, todo el mundo está conduciéndose inevitablemente a la pobreza. Y ustedes dirán, ¿cómo es la cosa? Que si todo el mundo ahorra, la sociedad se hace más pobre. Sí, y tiene que ver con esto que voy a tratar de explicarles, aunque yo no soy economista, pero le voy a dar una explicación, bueno, una explicación ahí que a mí me satisface, ¿no? Lo que otro gasta es el ingreso suyo. En una sociedad donde no hay suficientes empleos para todos, la única manera de que haya empleos para todos es que se produzcan bienes y servicios que no son esenciales. Porque los bienes esenciales no dan el suficiente mercado laboral para que todos tengan un empleo satisfactorio. O sea, si nosotros vamos a decir que las personas solo van a gastar en comida, vestido y vivienda y transporte, eso da un mercado de 3 grandes sectores de consumo, pero eso no es suficiente para darle empleo a toda la población. Entonces, ¿de dónde van a salir los otros empleos necesarios para que todo el mundo prospere y tenga un ingreso producto de su trabajo? Bueno, del gasto suntuario, del gasto discrecional, de que haya gente que después que satisface sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta y transporte, pueda gastar en entretenimiento, por ejemplo, o gastar en prendas suntuarias, o en viajes, o en turismo, o en una cantidad de cosas que no son esenciales. Se puede vivir sin hacer turismo, se puede vivir sin un anillo de diamantes, se puede vivir sin Netflix. Nada de esas cosas son esenciales para la vida y probablemente ni siquiera esenciales para la felicidad. Sin embargo, la vida no solamente es más agradable cuando uno puede darse esos lujos de vez en cuando, sino que también ayuda a mejorar la economía de un país. Entonces, hay países que han sido muy ahorrativos y es la razón por la cual sus empresas viven de venderle a otros países, que es el caso de Japón. Japón, después de la posguerra, quedó completamente devastado en sus industrias y en su estructura económica. Después de 2 bombazos atómicos y después de haber perdido la guerra y haber perdido millones de ciudadanos potencialmente laborables y consumidores, Japón quedó totalmente disminuido. Y en eso vino Estados Unidos y impuso para ellos no solamente la democracia, lo cual ha sido extraordinariamente bueno para Japón, y Japón lo reconoce, porque ellos vivían en un sistema monárquico imperial, pero la democracia llegó a Japón con Douglas MacArthur como administrador transitorio de los destinos de Japón y eventualmente pues ellos han creado su propio gobierno, su propio sistema económico. Y producto de esa precaria situación de la posguerra, los japoneses hicieron lo que hace cualquier país civilizado. Se dedicaron a crear una nueva generación de japoneses, estudiosos, trabajadores, eh, y a desarrollar industrias que tuvieran alcance global para venderle al mundo y consumir poco en Japón. Por lo menos esos fueron los inicios, ¿no? Y ellos agarraron un gran invento norteamericano que fue el transistor, fue inventado aquí en los Estados Unidos en los laboratorios Bell, y lo transformaron en el epicentro de una industria electrónica japonesa que junto con la óptica y la mecánica transformó productos hechos en Japón, y el hecho en Japón pasó a ser símbolo de calidad y de excelencia tecnológica en cámaras, en automóviles, en electrónica, en televisores, en radios, en una cantidad enorme, en relojes. Le quitaron el, le quitaron el control mundial de los relojes a los, a los, a los suizos. La puntualidad suiza fue reemplazada por la Seiko
en relojes electrónicos y bueno, de allí pues ustedes saben lo que es Casio, por ejemplo, y lo que son todas esas marcas japonesas, ¿no? Ahora lo interesante es que eso se produjo gracias a el gran potencial ahorrativo del pueblo japonés que vivía al principio en forma austera para producir bienes y servicios en el exterior. El problema es que si sus industrias no producen para un mercado global, tienen que producir para el mercado local, es decir, para el mercado del país. Y si la gente del país es austera y no gasta, pues entonces no hay a quien venderle los productos que el país vende. Entonces tienes ese conflicto de cómo si la sociedad toda se dedica a ahorrar y no gastar, entonces no hay empleos, no hay desarrollo económico, no circula el dinero. El dinero, el poco dinero que se produce, se coloca en el banco y el banco tampoco encuentra dónde colocarlo para reproducirlo porque nadie viene a pedir plata a los bancos para, para crear nuevas empresas porque ¿para qué crear una empresa si el público consumidor no consume, ¿no? En el otro extremo de ese espectro de no consumir, tenemos a los Estados Unidos, que es un país que ha construido una economía enorme de trillones de dólares al año, de 21 trillones de dólares al año. Es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, creo que por ahí es. Y esos productos sencillamente de que aquí todo lo que se produce se consume. Pero todo ese consumo es esencialmente suntuario, a pesar de que el costo de la comida es alto, a pesar de que el costo de la vivienda es alto, a pesar de que el costo de la salud es alta, a pesar de todo eso, la gente todavía tiene dinero para comprarse su iPhone, su, su televisor grandote, su casa bien grandota, sus 3 o 4 carros y cambiarlos cada 3 o 4 años. Y ese hiperconsumo que se ve a veces hasta obsceno. Cuando uno viene aquí a los Estados Unidos, uno dice, caramba, y de verdad aquí la gente cambia de ropa con cada temporada. Cada temporada la gente sale y sale de ropa completamente nueva, de poco uso. La entregan en esas tiendas que se llaman las tiendas de donaciones de ropa. Y usted entra allí y por 4 o 5 dólares se compra piezas que muchas de ellas no han sido usadas nunca. Y esta gente se compró esto y nunca lo usó y después lo regaló. Exactamente. Así es. Y cada temporada botan ropa y vuelven a comprar ropa y vuelven a comprar zapatos. Y usted habla, abre un closet de un americano promedio y ve pares de zapatos como para ponerle zapatos a toda la urbanización, prendas, todas las que usted quiera. Y uno dice, qué obscenidad, qué necesidad de gastar por gastar. Ah, lo que pasa es que ese es el gran secreto de la economía norteamericana. Porque cuando usted gasta mucho, usted le está dando empleo a un gentío. Más, creo que fue el presidente Bush que en un momento dado en que la situación económica del país no estaba muy buena, en una declaración pública dijo, contribuya con el desarrollo económico del país, salga y gaste y compre algo, salga y vaya a gastar dinero que no tiene, ¿no? Y todo eso ha sido posible gracias a la expansión del crédito, es decir, darle crédito a todo el mundo. De hecho, uno de los mayores reconocimientos que puede tener un ciudadano en la economía americana no es su diploma de Harvard o sus credenciales, todo eso no vale nada al lado de una cosa que se llama el score de crédito, el credit score. El credit score es un valor numérico que dice qué tan confiable es usted para prestarle plata. Y entonces se piensa que aquellos que tienen más de 600 ya están en algo, los que están de entre 700 y 800 les ha ido muy bien en la vida y son gente muy, muy responsable. Y los que están por encima de 800 son una mina. Esos son los individuos que gastan sin cesar, porque ese score de crédito no solamente refleja que usted tiene dinero, sino refleja que usted se endeuda y paga con regularidad y confiabilidad. Y eso lo hace susceptible a situaciones como que con un score de crédito de ese nivel usted entra en una empresa de automóviles y sale con cualquier automóvil que le dé la gana.
Dice, yo quiero llevarme ese carro, perfecto. ¿Cuál es su score de crédito? 800. No hay problema, firme aquí, saca su carro. Así, con una naturalidad como si estuviera comprando un galón de leche, ¿no? Entonces, eso es producto, y eso es lo que mueve esta economía. Entonces, a veces cuando yo veo estos últimos 3 días donde yo he sido bombardeado junto con todos los que vivimos en este gran país de propagandas y propagandas y ahorro, y yo veo, yo que sigo los precios con regularidad, sobre todo los productos electrónicos, me causa risa, porque ellos dicen, esto vale $180 y esto está en oferta hoy en 120. Y yo que conozco que la trayectoria, digo, no, eso no está en oferta en 120, eso siempre ha estado en 120. Lo que pasa es que hoy te dicen que eso vale 180 y te vienen a venir con el descuento. Pero todo eso mueve la economía, circula el dinero, le da empleo a todo el mundo. Y como todo el mundo quiere un margen de ganancia, pues eso de una u otra manera mantiene también un crecimiento en los precios, lo cual genera una suerte de presión inflacionaria que es sana, porque una economía donde se mantienen los precios constantes significa que la ganancia de la gente siempre es más o menos constante. Y el sistema capitalista no funciona si un país toda la vida está en una economía constante. Eso no enriquece a las naciones. La riqueza de las naciones es el crecimiento económico, ¿no? Si usted tiene un PIB del año pasado de cero, es decir, el año pasado ganó lo mismo que el año antepasado, y usted dirá, bueno, pero todo el mundo comió, esos últimos 2 años han sido muy buenos, sí, pero no está creciendo la economía. Bueno, pero ¿y para qué vamos a crecer? Si era suficiente para alimentarnos el año pasado, ¿cuál es la necesidad de que crezca este año? Bueno, que el monstruo económico necesita crecimiento, necesita que cada año la economía crezca para que sus ganancias en inversión sean cada vez mayores, porque esa es la esencia del sistema capitalista, es que siempre el monstruo necesita más. Si usted se ganó el año pasado $100,000 en sus acciones, usted exige que este año haya eso y más. Si hay eso y menos, aunque eso sea suficiente para usted, usted no está conforme porque usted necesita más. Más para gastar más, ¿eh? Y para invertir más, dependiendo de cuál sea sus necesidades económicas, ¿no? Entonces es interesante. Es más, mucha gente tiene la creencia de que la gente con dinero no gasta tanto. Eso es falso. La gente con dinero gasta muchísimo. Basta ver nada más las mansiones de la gente adinerada para darse cuenta solamente del gasto que significa hacer que la grama y la jardinería de esas mansiones se mantenga bonita. Eso es un dineral. Aquí hay mansiones que pagan millones de dólares al año en impuestos a la propiedad, solamente por decir que esa casa es suya, aun cuando usted la usa una o dos veces al año cuando viene aquí a la Florida. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo me vas a decir tú a mí que los ricos no gastan? Que los ricos son austeros. Eso es falso. Habrá uno que otro rico que con 15 propiedades anda en un Honda Civic. No sé por qué, porque le gusta el carrito, ¿no? Pero en la práctica, si usted ve el jet privado y la cantidad enorme de gastos que tiene moverse de un lado para otro, dificulto que eso califique como una persona austera. Los ha habido, sin duda ha habido personas muy, muy ricas, pero esas son las excepciones. De hecho, no tiene ningún sentido acumular riqueza para vivir austeramente. Eso sería una contradicción lógica. Si usted ha construido esa fortuna, es o para usted o para que sus hijos vivan opulentamente. De lo contrario, vivir para ver el número de ceros crecer en una hoja de papel no tendría como mucho sentido, ¿no? Es más, si eso es lo que lo satisface a usted, le podrían dar entonces un, un estado de cuenta falso donde usted fuera millonario, ¿no? Y entonces si eso lo hace contento, ¿no? Pero en realidad a la gente le gusta el dinero porque el dinero da poder y hace que las naciones crezcan. Entonces, a todas estas yo pasé de una etapa en la cual me molestaba el consumo, más yo me sentía culpable cuando yo gastaba en cosas que no necesito. Porque si ustedes se ponen a ver, todos nosotros somos culpables, la mayoría, de comprar cosas que en realidad no son esenciales. Porque esencial, repito, es la comida, una vestimenta discreta para no pasar para pasar la intemperie, como dicen. Pero usted con 3 pantalones
5 camisas, unos 10 interiores y 10 medias. Usted vive, mucha gente vive con eso. Lo lava, lo reusa y a veces dura años con esa ropa. Ahora, una economía no se beneficia de que usted tenga solamente 4 pantalones y los use eternamente. Porque entonces el que vende pantalones, el que fabrica los pantalones, no come. Entonces ese es el secreto del sistema capitalista. Si usted ve una sociedad que consume, esa es una sociedad que prospera, porque se generan muchos empleos. Y si produce y no consume internamente, pues a alguien en el planeta le tiene que estar vendiendo los productos. Y tarde o temprano también uno entra en esas contradicciones, que esas naciones, fíjense, el ejemplo, yo esta semana he estado viendo muchos documentales sobre China y se habla mucho del milagro económico chino. Bueno, lo que pasa es que los chinos descubrieron el capitalismo. Deng Xiaoping, el primer ministro comunista chino después de Mao, salió de China, dio la vuelta al mundo, paseó por todos los países capitalistas y dijo, no puede ser que China, un país tan grande y con tanta gente, sea tan pobre, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el secreto que esta gente tiene que los ha hecho mejorar la calidad de vida de todos? Los obreros esos norteamericanos, que nosotros en China decimos que son unos esclavos de los patronos y que son unas personas sometidas por el sistema capitalista, explotados. Resulta que yo he visitado los hogares de los empleados que fabrican carros aquí en los Estados Unidos y ellos tienen un carro afuera, tienen una casa decente, tienen agua potable en su casa, muchos de ellos tienen aire acondicionado. Entonces, si eso es estar explotados, pues yo quiero que los chinos vivan así también. Quiero que los chinos en el sistema comunista vivan mejor que como están viviendo en ese momento donde había una hambruna y una pobreza enorme en China. Entonces, bueno, Deng Xiaoping regresó a China y dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Vamos a hacer poco a poco un capitalismo de Estado, un capitalismo de transición y vamos a usar el secreto del sistema capitalista para hacer nosotros ricos, porque no hay nada malo en hacerse rico, en crear progreso, crear empleo, crear empresas. Y vamos a invitar a todas estas empresas internacionales a que vengan a China a enseñarnos a nosotros. Al principio, atraídos por el costo laboral tan bajo, ¿no? Allá en China se le pagaba poco a las personas por hacer una cantidad de trabajos manuales. Pero ya esa no es la situación. La prosperidad que ha alcanzado el obrero chino es enorme y evidentemente ya no es un país donde la gente va porque es barato producir, sino porque hay mucha gente calificada. China lidera el mundo en estudiantes graduados en matemáticas, ciencias y todo tipo de carreras profesionales de uso industrial, lo cual ha creado una enorme masa laboral que permite fabricar prácticamente de todo en China con una eficiencia muy grande que en estos momentos muchos otros países, incluso uno tan grande como India, no ha podido emular. Entonces, ese es el milagro chino, el capitalismo. Y entonces es el país que más gente ha sacado de la pobreza en menos de 20 años. Hay más de 600 millones de chinos que pasaron de estar muy pobres a estar mejor alimentados y a tener mejores condiciones de vida. Entonces eso les demuestra a ustedes la importancia que tiene un capitalismo bien regulado, que fomente no solamente la creación de empresas pequeñas y medianas, sobre todo, que son las que más emplean gente y donde más los dueños les duele su personal y les duele su capital. Porque cuando ya llegamos a las empresas anónimas grandes, las grandes corporaciones, ya eso es otro monstruo. Ya eso es lo que se llama el supercapitalismo. Ya ahí uno nunca sabe quién es el verdadero dueño de las empresas, porque las empresas son públicas. Pero esa pequeña empresa privada, donde usted le puede poner el nombre y apellido al dueño, ese es el gran secreto de la economía de mercado y de generación de empleo. Entonces, eso es lo que yo he aprendido aquí en Estados Unidos. Ha sido muy buena la lección de vida viniendo de un país como Venezuela,
Soy un convencido en el poder creativo económico de la empresa privada, dentro de ciertos límites, porque hay límites como la salud, donde yo creo que el sector privado tiene un rol que cumplir en la prestación, pero es un tipo de consumo. El consumo de productos y servicios de salud es diferente al consumo de productos y servicios de lujo, porque todo el mundo puede escoger o no vivir con un iPhone, pero nadie puede escoger o no vivir con una vesícula llena de piedras o con un problema renal o con un tumor, ¿no? Ni la gente escoge eso, ni la gente puede pensar que puede no tener esos servicios de curación y prevención, etc. Entonces el sector salud es un sector que por eso en muchas otras partes del mundo o está sumamente subsidiado o está parcial o totalmente controlado por el Estado para el beneficio de todos. Pero en otras áreas como la prestación de servicios, poner a los servicios a competir por los pacientes es favorable. Es bastante favorable porque hace que los servicios públicos sean en ocasiones más eficientes. Lo que la empresa privada trae a la oferta de productos y servicios es la eficiencia, porque si no son eficientes pierden dinero. El sector público puede hacer el lujo de perder dinero y ser ineficiente. El sector privado no puede hacer ese lujo porque entonces los inversionistas se van y la empresa quiebra, ¿no? El problema es cuando las empresas privadas se las arreglan para que sea el Estado el que pague las cuentas, ¿no? Cuando hay superávit, los accionistas ganan, cuando hay pérdidas el Estado paga, ¿no? Y es ahí donde se cae en una tergiversación de lo que sería el capitalismo natural, donde usted arriesga su capital, si gana, gana, y si pierde, bueno, perdió. Pero no venga a llorar para que le balanceen las pérdidas, ¿no? Porque usted asumió su riesgo. Bueno, esas son algunas reflexiones en ocasión de estos días navideños donde todos vamos a gastar en cosas que no necesitamos. ¿Para qué necesita usted un árbol de Navidad? ¿Para qué usted necesita regalarle a todos sus seres queridos algo en Navidad? ¿Para qué usted necesita comprarse ropa nueva para recibir el año? Todo eso son los resultados de una mercadotecnia que le dice que usted culturalmente se va a sentir mejor y va a ser más feliz y todos sus seres queridos van a ser más felices cuando usted les dé un regalito. Pero si eso es a costa del poco dinero que usted necesita para vivir, usted es un irresponsable. Si usted sale a gastarse la comida de enero y febrero, se la gasta en diciembre en regalos para su familia, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que les quiero dar hoy es la prudencia en el gasto, la disciplina en el uso de su crédito. Endeudarse para comprar las cosas es muy importante, porque si no, pues no corre la rueda económica, ni usted tiene la nevera que necesita, ni el que fabrica la nevera la puede vender si usted no se endeuda para comprar su nevera por cuotas, ¿no? Si usted espera para comprarse su nevera de contado, lo cual no tiene nada de malo, usted tiene que pasar meses sin nevera hasta que acumule el dinero suficiente. Y el que vende la nevera está sentado en una nevera que no puede vender porque usted no quiere endeudarse. En cambio, si usted usa su crédito racionalmente, come todo el mundo. Usted empieza a disfrutar de su nevera sin haberla pagado completa, y el que vende nevera ya puede salir también a consumir lo que usted produce. Y así lo que el otro gasta es la ganancia mía. Si el otro no gasta, si yo empiezo a decir a todo el mundo no gasten nada, tarde o temprano me voy a dar cuenta de que las ventas de mi producto también decaen. Porque a menos que yo venda productos extraordinariamente necesarios como los alimentos, y aún así, la inmensa cantidad de los productos alimenticios son completamente discrecionales. Lo sé, porque usted lo que necesita para alimentarse es proteínas, grasas y vegetales y carbohidratos. Entonces, eso, en teoría, todo lo demás, todos esos caprichos que usted tiene, incluyendo el alcohol y los cigarrillos, todo eso es discrecional. Usted no necesita eso para vivir. Es más, eso le hace daño. No solamente daño económico, sino que le hace daño físico, ¿no?
pero aún así la economía depende de todos esos sectores. Ahorita aquí hay una gran polémica por la eventual posibilidad de que Robert Kennedy sea designado secretario de Salud y Servicios Humanos, el Secretary of Health and Human Services, que es el departamento, el ministerio de los Estados Unidos que controla una enorme cantidad de organizaciones burocráticas importantísimas, como es la Administración de Drogas y Alimentos, como es el Centro Nacional de Control de Enfermedades, imagínense ustedes, el que vela porque los estadounidenses no se enfermen, el que controla la calidad de los alimentos, de las medicinas y de todo lo que usted se pone encima, más otras organizaciones que son importantísimas en el mantenimiento de la salud del país, va a estar en manos de una persona que no sabe nada de eso y que tiene posiciones contrarias a paradigmas ya establecidos por la comunidad de salud internacional como son las vacunas. Bueno, este señor tiene serias dudas de la eficacia de las vacunas y tiene dudas y tiene la sensación de que la gente debe optar si decide vacunarse o no, lo cual crea un paradigma interesante, si cada quien puede hacer lo que le dé la gana, porque si eso es así, entonces yo puedo circular a la velocidad que me dé la gana por las autopistas, y entonces nadie, ninguna autoridad podría ponerme a mí límites de velocidad, porque ¿por qué? ¿Por qué me van a imponer a mí a qué velocidad yo voy en mi automóvil? Bueno, porque hay leyes que se han hecho para protegernos a todos. Entonces, sí, es una invasión de su total libertad el andar a 120 millas por la autopista, pero es una violación de la ley, ¿no? Entonces, de igual manera, podría aplicarse a la salud, ¿no? El estar vacunado en una escuela es importante no solamente para la salud de su hijo, sino para la salud de los compañeritos de escuela de su hijo, que las madres aspiran que todos sus hijos estén vacunados y que los amiguitos de sus hijos también estén vacunados, porque de lo contrario podríamos estar expuestos a una serie de enfermedades que ya han sido controladas con las vacunas. Es interesante. Pero aquí voy a lo que es la ambigüedad en las posiciones de las personas. Una de las cosas que yo encuentro ciertamente curiosas es cuando rechazo las posiciones de una persona, pero le doy la razón en otras. Y eso se llama la ambigüedad en una persona, ¿no? Una persona a veces dice mentiras, pero dice verdades o medias verdades. Entonces uno no sabe con qué lado quedarse. Por ejemplo, una de las posiciones que tiene este señor Kennedy en relación a la industria farmacéutica es que la industria farmacéutica es engañosa, estafa y produce medicinas que hacen daño y no debería ser sumamente regulada. Regular severamente la industria farmacéutica al extremo de penalizarla severamente tiene el efecto negativo de que si esas empresas dejan de recibir dinero de los inversionistas que meten su dinero para hacer más dinero, para ganar más dinero, porque esa es la naturaleza del sistema en que vivimos, los antibióticos se fabrican y hay gente que se dedica a eso porque tienen dinero. ¿Por qué tienen dinero? Porque hay gente que metió dinero con la intención de que ese dinero creciera y produjera dividendos. Si no tuviera ese incentivo, no hubiese el dinero para hacer esas investigaciones. Y si no se hacen esas investigaciones, entonces a la hora que aparezca una bacteria que sea resistente a los antibióticos ya existentes, nos enteramos entonces de que no tenemos forma alguna de combatir esa infección. Entonces necesitamos una industria farmacéutica mundial próspera que invierta dinero, que sea racional con las ganancias para que los inversionistas queden satisfechos, pero que también las medicinas sean accesibles a las personas que las necesitan, porque para eso se hacen las medicinas, para ayudar a la gente. Se dan para venderlas, pero también para ayudarla, ¿no?
Resulta que el costo de las medicinas en los Estados Unidos es muy alto. La misma medicina que se vende en Europa o en Canadá o en México, digamos por $40, cuesta 400 o más dólares aquí en los Estados Unidos. Y la pregunta que se hace al ciudadano es ¿por qué son tan caras las medicinas en los Estados Unidos? Y una de las razones que esgrime la industria es que son muy caras en los Estados Unidos porque la comercialización en los Estados Unidos es más costosa y porque Estados Unidos es el que absorbe, el mercado americano es el que absorbe la mayoría del costo de desarrollo de la medicina. En otras palabras, si cuesta 5.000 millones de dólares desarrollar un antibiótico, el 80% de ese dinero necesario va a venir del mercado norteamericano. Entonces, por eso es que el mercado americano, que es el que puede darse ese lujo, es el que termina financiando la investigación que da producto a ese nuevo antibiótico. Esa es la teoría. En la práctica, todos los que observan la industria farmacéutica se dan cuenta que también la industria farmacéutica malgasta una enorme cantidad de dinero en comercialización, en particular en comerciales y en mercadeo. Y todo el mundo dice, pero espérate un segundito. Si un antibiótico es necesario porque tiene una aplicación específica, para consumirlo no se necesita mucho incentivo. Si tú tienes una infección y ese es el antibiótico que necesitas, ese es el antibiótico que te van a mandar. Y su consumo está asociado básicamente a la incidencia de ese tipo de infecciones. Porque nadie consume un antibiótico por capricho. No, yo vi el comercial y me voy a tomar ese antibiótico porque me gustó el comercial. No. Tú vas y compras un antibiótico cuando te lo prescribe un médico. Y si te lo prescribe un médico, porque tiene una razón médica para prescribirlo. Ahora, Estados Unidos es un país peculiar porque es el único país del mundo donde la industria farmacéutica anuncia en televisión y anuncia medicamentos con costos millonarios. Si ustedes ven la televisión norteamericana se van a dar cuenta de que probablemente a veces hasta 6, 7 comerciales son de productos que el público general no puede comprar directamente, sino que necesita ir a un médico para que le prescriba ese medicamento. Entonces usted dice, ¿para qué la industria farmacéutica se gasta millones de dólares alimentando la industria publicitaria en los canales de televisión? Para vender un producto que el consumidor directo no puede comprar. ¿Por qué no se los gastan en anunciárselo directamente a sus médicos, como en otros países, donde una empresa farmacéutica visita al médico, lo convence de las bondades de ese antibiótico y el médico, pues, prescribiendo el antibiótico, garantiza el consumo de ese producto? Pero no tienes por qué poner un comercial que te cuesta millones de dólares en un programa diario de televisión para que lo vea una cantidad de gente que ni está en capacidad de juzgar los beneficios del antibiótico, ni está en capacidad de prescribirlo y salir a comprarlo por su cuenta. La expectativa entonces es que ese sector, ese paciente llame a su médico y le sugiera al médico, porque lo vio en televisión, que le prescriba ese documento. Es así como un sistema indirecto de consumir, ¿no? Entonces es como que si yo quisiera un iPhone, pero yo no puedo comprar un iPhone sin prescripción médica, entonces yo tengo que llamar a mi mamá para convencerla de que me dé la plata para comprarme un iPhone, porque si no, no puedo comprarme yo el iPhone directamente, ¿no? Solo mi mamá puede autorizar que yo compre un iPhone. Un poco como se le venden los juguetes a los niños, ¿no? A los niños le venden la necesidad del juguete, pero el que verdaderamente paga el juguete es el padre. Entonces, el mismo efecto se hace con la publicidad de la industria farmacéutica, pero esa publicidad la terminamos pagando todo aquí en los Estados Unidos en el altísimo costo de las medicinas. Pero altísimo. Y no de todas las medicinas, de ciertas medicinas que incluso son de cuestionable efectividad y seguridad. Porque si uno ve al final de los comerciales de muchas de estas medicinas, las advertencias son pavorosas. Son advertencias que le dicen, si usted se consume esta medicina puede que se cure de esto, pero también le puede dar esto y esto y esto y esto. Y cuando uno ve todas las cosas, los efectos colaterales que puede tener, dice, caramba,
la verdad es que yo como que si me quedo con lo que tengo, porque las consecuencias de los efectos negativos son muy, muy fuertes, ¿no? Lo cierto es que una de las cosas que este señor está proponiendo es la eliminación de la propaganda farmacéutica en televisión, lo cual sería la estocada final que podría tener la televisión por cable, que empezó como una televisión pagada, uno pagaba por la televisión por cable para no tener comerciales. Pero la voracidad de esta gente dijo, no, 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 olvídense de televisión pagada y que tú pagues el cable y pagues la programación. No, 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 tenemos que tener más dinero, vamos a meter comerciales. Entonces prácticamente toda la televisión que uno paga como un servicio de televisión por cable, ahora también tiene comerciales. Y muchos de esos comerciales son de la industria farmacéutica. Entonces ganan los canales, ganan las empresas, gana todo el mundo, lo que les he dicho, pues. Gana un gentío y se crean muchos empleos, se crea un desarrollo económico, toda esa gente paga impuestos, gana el Estado, porque todo el que gana dinero aquí en este país paga impuestos, entonces el Estado también gana más dinero, tiene más dinero para gastar. Y es importante que el Estado gaste. Eso es otra cosa que la gente no entiende. Bueno, que el Estado gasta mucho. Es que ese es el trabajo del Estado. El Estado no está hecho para ahorrar dinero ni para dar ganancias. El Estado está hecho para chupar dinero de la gente y volverlo a invertir en la gente, en servicios públicos o en servicios de defensa o en servicios de todo tipo, hasta en fuegos artificiales, en la celebración del Día Patrio. O sea, la idea del Estado es precisamente un reciclamiento del dinero del público en cosas que beneficien en teoría a la inmensa mayoría, ¿no? Ni hablar de la enorme cantidad de empresas que prestan servicios al Estado que dependen de que el Estado cobre sus impuestos. Porque si el Estado no cobra sus impuestos, estas empresas dejan de tener vigencia, dejan de tener clientes, porque el cliente de ellos es el Estado, ¿no? Entonces fíjense que cuando se dice vamos a achicar el tamaño del Estado, bueno, achícalo pues. ¿Y de qué van a vivir las empresas que, que le venden al Estado? ¿De qué va a vivir una empresa que hace autopistas si la que hace autopistas es la municipalidad o el Estado? Si tú le dices al Estado no gastes más en autopistas, entonces vas a tener que tener un sector privado que asuma el riesgo de hacer una autopista a largo plazo, a ver si el tránsito de vehículos por esa autopista paga la autopista. Y entonces habrá autopistas en sitios donde la gente pueda pagar el peaje, y los sitios donde no haya peaje, donde la gente no tenga el poder adquisitivo, no tendrán calles, ni tendrán asfalto, ni tendrán nada, ¿no? Lo mismo pasará con las cloacas, lo mismo pasará con el servicio de agua. O sea, que la extremada privatización de un Estado, de la extremada reducción del tamaño de un Estado, reduce por completo también la calidad de vida de todo el país. Como va a empezar a entender el presidente Milei pronto, ¿no? Cuando se dé cuenta de que la reducción del Estado argentino a su mínima expresión, pensando que todo se puede privatizar, va a crear pues una gran diferencia social tremenda, donde la gente que pueda pagar los bienes y servicios van a tener servicios privados en consecuencia, pero la gente que no pueda pagar esos servicios se va a quedar sin electricidad, sin teléfono, sin calle, sin agua, sin nada, ¿no? Esa es la idea, porque el sector privado tiene esa ventaja y desventaja. La ventaja es que es productivo, la desventaja es que el que no tiene para pagar no tiene vida, no tiene derecho a tener esos recursos, ¿no? Y la idea esa de que todo el mundo puede producir para pagar los servicios que consume es idealista, porque hay un sector siempre de la población que no tiene las capacidades para competir y producir la riqueza necesaria para vivir cómodamente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esa gente? ¿Qué se hace con esa gente discapacitada, con esa gente mayor, con esa gente pobre, con esa gente culturalmente o educativamente pobre y por lo tanto no son productivos? ¿Qué se les hace? ¿Se les tira a la basura? ¿Se les deja morir? ¿Se les condena a la muerte? ¿O se les asiste y se les empodera? Ajá, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Entonces, esas son algunas de las reflexiones económicas. Hoy me dio por la economía, como ustedes se dan cuenta. Eso es un tema que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta vivir cómodamente dentro de las limitaciones de mi poder adquisitivo.
y me fascina la economía como, como, como ciencia en la parte científica que tiene, pero como sociología en la parte humana que tiene, porque es una ciencia extraña, la ciencia económica es una ciencia compleja. Mi fuente principal de información es el LSE, London School of Economics, la Escuela Londinense de Economía. Tiene unos canales en YouTube con unas conferencias fascinantes donde se tratan todo este tipo de asuntos, ¿no? Y hay una enorme cantidad de economistas que son muy buenos explicando las teorías económicas y sus consecuencias en las columnas de prensa y en los programas de televisión. Yo recuerdo, y quiero aprovechar esta oportunidad para celebrar a lo que yo llamo mi primer profesor de economía, que fue el doctor Pedro Palma, que fue el primer economista que salió en televisión. Hasta ese momento yo nunca había visto un economista. Y el Pedro Palma sacó un programa de televisión donde nos enseñaba de economía. Nos hablaba de lo que era la inflación, nos hablaba de todo. Los pocos conceptos que yo tengo cuando yo era un adolescente de economía, los recibí a través de la televisión gracias al doctor Pedro Palma. En un viaje una vez en avión, me acompañó Pedro Palma en el avión y se lo pude decir. Le dije, doctor, lo poco que yo empecé a aprender de economía, lo aprendí viéndolo por televisión. Excelente docente. Así que si alguna vez llega a ver este video, le reconozco la importancia que tiene que las personas que tienen conocimientos útiles los hagan, los hagan visibles a través de la televisión. Lo hizo el doctor Uslar Pietri y lo han hecho innumerables profesionales que han logrado aprender a comunicarse por la televisión. Y hoy por hoy he visto también por radio, hay grandes economistas venezolanos jóvenes que dan soberbias conferencias por radio, Radio Caracas Radio. Ahí hay unas entrevistas con unos economistas de primera. Y todo el mundo debería tener algunos rudimentos de economía. Es más, una de las críticas que se hace a la educación secundaria es que no le enseñan finanzas a los jóvenes, no le enseñan los aspectos básicos de la economía, de la microeconomía familiar, el manejo del crédito, el uso del presupuesto, eh, dónde colocar el dinero, por qué colocarlo, cómo invertir, qué es una inversión segura, qué es una inversión riesgosa. Todo eso se puede enseñar en bachillerato. Si se enseña química, biología y física, se puede enseñar los básicos de una economía. Y si hay algún conocimiento que va a serle útil a toda esa gente a través de la vida, va a ser aprender eso en secundaria. Entonces, yo le pido a todos los que tengan algún tipo de injerencia en materia de pensum docente que incluyan finanzas personales en los estudios de secundaria, finales de la secundaria. Ya cuando la gente sabe multiplicar, dividir y sacar porcentaje, ya debería estar incluida una materia de finanzas personales. Sería de extraordinaria ayuda, ¿no? Pero hoy no tiene que esperar por eso. Ahí en YouTube hay cualquier cantidad de programas extraordinarios sobre economía. Yo aprendo muchísimo, me gusta. En esta etapa de mi vida estoy aprendiendo todo lo que no aprendí antes, porque le dediqué mi vida a la profesión, pero llega un momento en que uno se da cuenta de que hay otro mundo más allá de la medicina y de la salud y de la biología. Entonces, es un uso racional del tiempo después de cierta edad, aprender cosas de las que uno no sabe mucho. Bueno, amigos, ya llevo 1 hora y 3 minutos hablando. Y la razón por la cual no se ha acabado la batería es porque al principio empecé a hablar y se me olvidó prender la cámara. Pero ya esta cámara está grabando y yo sigo hablando y ya voy a dar la última vuelta al ruedo. Hoy sábado son las 11 de la mañana. Hoy decidí salir durante el día y uno de estos días voy a hacer un experimento. Les voy a confesar la razón por la cual no lo he hecho hasta ahora. En ocasiones yo salgo al final de la tarde porque es un clima más agradable y hay menos tráfico. Pero el problema es que me cae la noche.
y entonces ustedes no me pueden ver bien. Y entonces lo que ven es una zona oscura allí y una que otra luz en el fondo. Entonces se me ha ocurrido que por qué no, que tengo tantas luces, por qué no ponerle una luz a la cámara de manera de iluminar para, bueno, para que el programa sea más atractivo visualmente, ¿no? Eso de escuchar a una persona en un programa de video que uno no está viendo, no luce como lógico, ¿no? Pero me da mucha pena que los vecinos me vean aquí paseando en el triciclo con una cámara frente a mí y una lámpara alumbrándome. Me imagino los comentarios dirán, bueno, pero esto es el colmo. Este señor, ¿qué se creerá este señor que es? ¿Ah? Para tener una lámpara iluminándolo mientras pedalea, ¿no? Entonces todavía me da una suerte de aprensividad. Pero como esto es una comunidad, aquí la gente no le presta mucha atención al qué dirán ni a qué pensarán los vecinos. Yo creo que el que tiene el complejito soy yo. Yo creo que a la mayoría de la gente no le importa ni lo que llevo puesto, ni lo que estoy diciendo, ni nada. Al principio me daba pena que me vieran hablando solo montado en un triciclo, pero en la práctica ya me he dado cuenta que nadie le importa nada de lo que yo estoy haciendo. Mire, se acabó se acabó la batería, hablando del término del programa. Bueno, si me están escuchando y no me están viendo, porque se me acabó la batería de la cámara. Así que hora de llegar, se cumplió mi hora de ejercicio y entonces vamos a regresar a casita. Sigo con el audio que dura más que el video. Yo aprendí mi lección y entonces desde hace tiempo grabo el audio separado del video y después lo mezclo, ¿no? Porque ya me ha pasado que por lo menos si se me va el video o que se va la batería, por lo menos ustedes me pueden seguir escuchando y escuchar la explicación de por qué desaparecí de la imagen. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por su atención y hasta mañana.